y dijo: aquel que es semejante al reino de Dios, y con qué lo compararé. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. Probablemente todos hemos escuchado que en la introducción vamos a ver que el tema es el grano de mostaza. Es el título con el que nos vamos a leer para la meditación de esta tarde. El grano de mostaza, la parábola. Pero sí es necesario que podamos reflexionar sobre la comparación acerca de otra figura que se utiliza para el grano de mostaza. Pero siempre compartimos un poco que muchas veces entendemos la figura o la vemos en ilustraciones impresas ahora en internet, ¿verdad? Pero quizás muy pocas veces podemos tener un acceso a la realidad. Sí, un ejemplo real. Por ejemplo, cuando hablamos del trigo y la cizaña, cuando no hemos tenido ese acceso, esa experiencia de verlo en un campo, físicamente, a lo mejor no tenemos el alcance de la comprensión de lo que el Señor nos decía en las parábolas, ¿verdad? En el caso del trigo y la cizaña, ¿sí saben que son muy parecidas? Físicamente son muy parecidas. Por eso es difícil, ¿verdad?, que cuando se hace la siega distinguir qué es el trigo y qué es la cizaña, ¿no? Aquí al hablar del grano de mostaza, lo quisimos traer físicamente para que entendiéramos las dos explicaciones, los dos mensajes que vamos a poder reflexionar en esta tarde. Por un lado, el que acabamos de leer, que es la parábola, es una parábola. Vamos a explicar que es una parábola para recordarla, para afianzar los que tienen el conocimiento de que es una parábola. Pero por otro lado, tenemos la figura que se cita allá en Mateo, capítulo 17, que usted conoce a la perfección, en donde el Señor, bajo un contexto de falta de fe, pues cuestionaba a los apóstoles, ¿verdad? Cuestionaba a sus discípulos de por qué no podían suceder ciertas cosas. Dice Mateo capítulo 17, a partir del versículo 19. Les digo rápidamente el contexto para llegar al 19, en donde una persona que necesitaba que el Señor, o la bendición del Señor, tuviera que ser intervenido en su vida, no se había podido manifestar por los apóstoles. Entonces los apóstoles preguntaban lo siguiente en el versículo 19. Voy a leer Mateo 17, versículo 19, que dice: entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Hablando del demonio, ¿verdad? ¿Por qué no sucedió esto? Si somos tus apóstoles, si tú nos conferiste potestad. Si usted lee Mateo capítulo 10, recordará que el Señor le dio potestad, entre otras tantas, de sacar demonios. ¿Por qué no lo pudimos hacer? Versículo 20, y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. De repente podemos decir: ¿a qué se refería el Señor? O sea, ¿cómo podemos visualizar esta figura, esta comparación con algo real? Aquí la situación real es el grano de mostaza, ¿está de acuerdo? Vean ustedes en su bolsita. Este es el tamaño de un grano de mostaza. Le pusimos varios porque si ponemos uno, a lo mejor se perdía la bolsita, ¿verdad? ¿Sí? Este es un grano de mostaza y vea el tamaño de lo que el Señor nos está pidiendo que tengamos nuestra fe. Por lo menos de inicio, ¿no? Dice el Señor que si nosotros tenemos por lo menos de inicio esta cantidad de fe, las cosas pueden suceder. Pero viene una primera reflexión diciendo: ¿será que ni siquiera tenemos este tamaño de fe para que las cosas sucedan? ¿Será que ni siquiera puedo llegar? Pues si usted lo pone entre su índice y su pulgar, se pierde el grano de mostaza, ¿verdad? No se logra ver. Y el Señor nos está pidiendo de entrada una mínima de fe para que podamos creer en todo lo que el Señor nos pide que creamos. Porque el Señor dice allá en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿alguien recuerda el pasaje? Si no, vamos a verlo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque dice: si tú tuvieras por lo menos esa mínima cantidad de fe, que si usted gusta leer también más adelante, lo hacemos juntos, el versículo 1 después del 6,
es lo que necesitamos para estar convencidos de lo que el Señor nos pide en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esa virtud que el Señor nos pide que debemos de tener, y en esa magnitud, en esa cantidad, seguramente si no la tenemos a ese nivel, ni siquiera vamos a creer en Dios y en sus maravillas. Pero cuando empezamos a tener esa cantidad, entonces va a empezar a crecer esa convicción de creer que hay un Dios. ¿Usted cree en Dios hoy? Amén. Quiere decir que hoy nuestra fe ya es mucho mayor que ese grano de mostaza, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que hay fe, nuevamente. ¿Y qué es? Galardonador de los que buscan. Porque solamente la fe nos va a llevar a pensar que el Señor sí tiene preparada una corona de vida para todos aquellos que le buscan y creen en Él. Pero sin fe ni siquiera vamos a pensar que hay una corona de vida. Pero con fe sabemos que vendrán a cumplirse las promesas que el Señor también dijo, que va a llegar el momento en que vendrá y pondrá su reino en esta tierra, y todos aquellos que en eso creen serán copartícipes de ese reino. Pero si no tenemos fe, eso no va a suceder en nuestras vidas. Estaríamos perdiendo el tiempo en lo que estamos creyendo. Porque Pablo, creo que muy hermosamente escribe el versículo 1 en una forma muy poética. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. No necesitamos ver las cosas para creer en las promesas del Señor. No necesitamos tocar las promesas del Señor que sean tangibles para saber que se van a cumplir. No necesitamos saber que nuestras esperanzas están manifestadas en lo que el Señor escribió, cumplió, instruyó, para que el día de hoy nosotros lo pudiéramos vivir. Y pues la fe, mis hermanos, es necesario para que el resto de la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Porque si nosotros no tenemos esa fe que el Señor demanda, vamos a cuestionar muchas cosas que vienen en la Biblia. Porque muchos de los que estudian las Escrituras, dentro y fuera de la iglesia de Dios, de repente se detienen a decir, ¿esto será posible? ¿Esto será verdadero? Tanto que de repente alcanzamos a ver corrientes que no son propias de una iglesia fundada por Cristo Jesús, por la falta de fe que hay, ¿verdad? Y se le dan validez sin darle la validez suficiente que la Escritura le da. La Escritura, mis hermanos, nos dice que esta virtud que tenemos es necesaria, pero que se hace en base fundamental a una práctica cotidiana. Cuando el Señor es tentado en el registro de Mateo capítulo 4, sabemos que el enemigo, después de una preparación espiritual, el Señor seguramente tenía hambre. El tentador le dice, mira, si tú haces que estas piedras se conviertan en pan, vas a demostrar un poder. ¿Qué le contestó el Señor? Y ustedes que ahorita tienen un ciclo en agosto de la Biblia, me imagino que no solamente están pensando que es el ciclo para comprar Biblias, ¿verdad? Como lo hace Maranata o como lo hacen estas grandes Biblias, ¿verdad? Debo de suponer que es un mes para fortalecer la intención y la práctica de que la lectura bíblica tiene que ser todos los días de nuestra vida. ¿Por qué la única manera, mis hermanos, para que esta fe se fortalezca? ¿Alguien sabe de memoria Romanos 10:17? Vamos a verlo, ¿sí? ¿Alguien lo sabe? Está bien bonito este texto. Vamos a ver Romanos 10:17 para que vean la sobreabundancia de la instrucción, de la exhortación, de lo que el Señor nos pide, de que cuando una vez que está sembrado esta semilla, la tenemos que hacer crecer. Así es, ¿verdad? Luego la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo poder hacer crecer esa fe, ese granito de mostaza, si no estudio las Escrituras? Si no leo, pero vamos a llevar el nivel de lectura a otro nivel. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. ¿Cómo poder realmente escudriñar, profundizar el estudio si no lo hago en una práctica cotidiana? Usted sabe que en México somos uno de los países que menos leemos, ¿no? Somos uno de los países que la población lee
Si casi nada, es nula la lectura. Esperemos que ese no sea el reflejo interno de la iglesia de Dios, ¿verdad? Que sino al entender precisamente Romanos 10:17, Pablo como escritor inspirado por el Señor, es cierto, yo voy a hacer crecer mi fe. ¿Cómo? Todos los días voy a conocer lo que el Señor me está diciendo a través de lo que inspiró a estos santos varones. Todo lo que me dijo, todo lo que me está diciendo, todo lo que es para mi crecimiento. Luego la fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Y usted va a recordar muchos pasajes que seguramente se predican no solamente en esta amada congregación, sino en todos los lugares donde la iglesia de Dios se levante con su nombre diciendo: ¿recuerdas aquel centurión de Capernaum? ¿Recuerdas aquella mujer de flujo de sangre? Y podríamos citar muchos pasajes en donde lo que les movió a tener la certeza que el poder del Señor se iba a manifestar en ellos era la fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso es importante que por la primera parte tomamos esta acepción de este grano de mostaza. Sin embargo, déjame decirle que muchas veces invariablemente le damos el mismo significado al texto básico que acabamos de leer. De repente leemos Lucas capítulo 13, versículo 18 y 19, o en sus paralelos, en otros evangelios, y pensamos que se refiere exactamente a lo mismo. Aunque va implícita la fe, lo que se refiere en Lucas capítulo 13, versículo 18 y versículo 19 es una parábola. Vamos a volverlo a leer, ¿me acompaña? Lucas capítulo 13. Y voy a leer el capítulo 13 y nuevamente el versículo 18 y 19. ¿Lo tienen, hermanos? Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué le compararé? Semejante es el grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y entonces cierra la parábola. Sabemos que es una parábola por el entorno. Inmediatamente después, en el versículo 21, toma otra parábola, que es la levadura que tomó una mujer. Y si usted lee, le voy a dar la cita para que compare también el paralelo de Lucas 13, que es Marcos capítulo 4, versículo 30 al 34, si no me equivoco, ¿sí? Dice, le voy a leer un versículo que es el 30 de Marcos, dice: y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Y fíjense, ¿o con qué? ¿O con qué parábola le compararemos? Y entonces hace una reflexión diferente. Ahora estoy diciendo, ahorita yo no voy a hablar de la fe como tal. Ahora te voy a proponer una parábola. ¿Alguien me podría compartir, recordar qué es una parábola? Que además era una forma que el Señor utilizaba para sus predicaciones en muchas ocasiones, ¿verdad? Dice la Escritura que sin parábolas no les hablaba, porque tenía que haber un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que no era abierto para todos. La parábola, mis hermanos, el mensaje está oculto porque la iglesia de Dios, desde la fundación del Señor Jesucristo, estaba destinado para que se escudriñara, para descubrir ese mensaje. Vea Mateo capítulo 13 para dar referencia de lo que estamos diciendo. Usted recordará la parábola del sembrador. Les dice la parábola del sembrador a las gentes. Y en el versículo 10, estamos leyendo capítulo 13 de Mateo, expone el Señor la parábola del sembrador. Llegan los discípulos y le dicen al Señor. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque no es fácil entender un mensaje en una parábola. Tiene que haber escudriñamiento, tiene que haber estudio. Vean lo que dice el proverbista respecto a un mensaje oculto, de alguna manera. Y oculto no quiere decir que sea exclusivo, mis hermanos. Recuerden que desde épocas de años, milenios anteriores, hay muchas organizaciones que han hecho ver que la Biblia
lleva mucho mensaje oculto, pero que es exclusivo de muy pocos, ¿no? No, a lo que se está refiriendo es que tenemos que esforzarnos para encontrar ese mensaje de alguna manera, y ese esfuerzo radica precisamente en la lectura constante, en que estamos confiados que el Espíritu nos guía para entender la palabra de Dios, y que debemos de confiar en todo momento que es el Señor el que nos revela todo mensaje. Proverbios, déjenme nada más, este número lo sé de memoria, pero aquí lo tenemos, capítulo 25, versículo 2. Hablando precisamente del mensaje, que ahorita el Señor nos va a explicar por qué tomamos Proverbios capítulo 25, versículo 2. Proverbios 25, versículo 2. La pregunta es, ¿por qué les hablas en parábolas? Pues de por sí a lo mejor muchos de los mensajes son complicados de entender, cuánto más cuando hablas en parábolas, ¿no? Y dice el Señor este mensaje: gloria de Dios es encubrir, ocultar la palabra. Más honra del rey, ¿qué es, mis hermanos? Fíjense, no solamente es leer, sino escudriñar, profundizar en el estudio, ¿cierto, mi hermanita? Es profundizar en el estudio. Regresamos a Mateo capítulo 13. Y además precisamente utilizamos Mateo 13 porque es donde yo por lo menos alcanzo a ver un pasaje anterior donde el Señor utilizará como tal una parábola antes de este pasaje. Y es la primera vez que se nota que se presenta como tal una instrucción del Señor para hablar del reino de Dios, porque todo parábola, mis hermanos, nos lleva siempre a entender lo que nos lleva al reino de Dios. Por eso dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Y propone las parábolas. Y dice en respuesta a la pregunta de los discípulos, y respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Vuelvo a repetir, no es como una exclusividad, sino como una manera que si nosotros recibimos esa gracia de nuestro Dios, no solamente en perdón de los pecados, también hemos recibido ese tesoro que es la palabra de Dios para estudiarla y en su momento compartirla, porque a vosotros es concedida. Y entonces si usted lee a partir del versículo 18, entendiendo que toda parábola está explicada en la Biblia, mis hermanos, ¿sí? Toda parábola no tiene que ser de interpretación personal, como lo dice el apóstol Pedro. Toda interpretación, no solamente de las parábolas, sino de todo mensaje de Dios, está contenida en la Escritura. Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del que enseña. Y entonces el Señor empieza a explicar el mensaje de la parábola y nos da una enseñanza de cómo debemos de estudiar la parábola. Las parábolas, como todo símil, como toda comparación, tiene de alguna manera simbología, tiene mensajes que tenemos que descubrir a través de otros pasajes bíblicos. Y entonces nos regresamos otra vez a Lucas capítulo 13. ¿Alguien me ayuda a leerlo fuerte, mis hermanos, versículos 18 y 19? Adelante, hermanito, gracias. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. Gracias, hermano Antonio. No lo veía. Ya, ¿de qué se habló de mi hermano Antonio, va? Que debo venir una clase. Gracias igualmente, hermano Antonio. Tocayos. ¿A qué? A ver, semejante. Entonces, él nos propone que es una parábola. Ya vimos que Marcos dice directamente que es una parábola, pero aquí habla de una semejanza, de una figura. ¿Está de acuerdo? Y entonces tenemos que ir desmenuzando esta parábola. Porque si yo lo leo, digo, pues sí, a lo mejor me puede decir usted literalmente, si yo siembro esto, ¿va a ser un arbolote? Pues tendríamos que probarlo, ¿verdad? Un poco investigando, sí sabemos que el grano bien sembrado y todo crece muchísimo, ¿eh? Eso es una realidad. Por eso el Señor, cuando utiliza comparaciones, las utiliza con semejanzas reales. Eso es una parábola. Utiliza una figura real para que en esa figura real haya un mensaje un tanto diferente a lo que a la vista se está proponiendo. ¿Sí? Tenemos varias figuras que tenemos que desmenuzar. Primero voy a hacer hincapié. Si usted hace una lista, que será muy buen ejercicio para escudriñar las Escrituras,
Si quieren después la compartimos con hermano Kesli. Hay una lista en donde muchos diccionarios que la hemos corregido, porque los diccionarios dicen que las parábolas solamente se manifiestan en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué piensa usted? Que no, ¿verdad? Porque en Juan hay parábolas. ¿Cierto, no? Usted la parábola del buen pastor. ¿Sí? En el Antiguo Testamento hay varias parábolas. Simplemente cuando Natán se le acerca a David es una parábola. Entonces hay que corregir cierta información que en la literatura pudiera estar falta o incorrecta. Pero toda parábola, si usted la compara, tómese 2 o 3 parábolas en su estudio bíblico y va a ver que toda parábola siempre nos va a llevar a que entendamos el reino de Dios. No precisamente cómo va a ser en todo su esplendor, porque si usted ha notado en la escritura, los evangelios y las cartas paulinas hablan mucho del reino de la gracia. El reino de Dios está dividido en 3 partes: el reino de gracia, el reino milenial y el reino eterno. Habla abundantemente del reino de gracia, ¿está de acuerdo? Creo que es suficiente del reino milenial, pero habla poco del reino eternal como tal. Pero no se refiere a que describa la escritura tal cual el reino de Dios, de cómo va a ser, sobre todo en el eternal, sino el Señor lo que nos está diciendo que si nosotros vivimos conforme a la enseñanza que el Señor nos da en su mensaje, vamos a poder lograr participar de ese reino de Dios. ¿Sí? Que entendamos que, por ejemplo, esta parábola es que nosotros entendemos que somos parte de esta parábola, como vamos a ver su mensaje, y que al ser parte de esta parábola tenemos que esforzarnos a lo que el Señor quiere, de lo que ya somos parte. La primera simbología, pues espero que es sencilla, porque el mismo Señor nos las da. Dice dentro de la parábola que es semejante al grano de mostaza. Lo vamos a ver más adelante. Este pequeñito grano que no solamente se refiere a la fe. En su sobre vienen los 2 textos que usted podrá ahondar, usted podrá reflexionar. El hermano nos dijo lo correcto, porque además es una regla que tenemos que tener como congregantes, ¿verdad? Que todo predicador que predicamos tenemos que ser revisados, mis hermanos. ¿Sí saben a lo que me refiero? Que el mensaje que estoy dando es correcta la interpretación. Dice la parábola en su continuidad que tomándolo un hombre, la metió en su cuarto. Piden la primera figura: ¿quién es ese hombre? ¿Quién será ese hombre? Vean usted. Vamos a tomar la parábola que también leemos en Mateo capítulo 13 y el Señor nos explica quién es este hombre. Mateo capítulo 13, versículo 36 y versículo 37. Cuando lea usted con mayor detenimiento o recuerden el mensaje de las parábolas del capítulo 13, recordarán que normalmente, mis hermanos, las parábolas vienen en cadena. Vienen 2, 3 y tienen el mensaje mismo para que podamos tener la certeza que estamos hablando de un mismo mensaje. ¿Sí? Después del mensaje del sembrador también viene la parábola del trigo y la cizaña, ¿la recuerda? Y entonces el Señor explica estas parábolas de la siguiente manera. En el caso del trigo y la cizaña dice lo siguiente. Versículo 37 37 dice: y respondiendo, Él les dijo: el que siembra la buena simiente es, ¿quién es, mis hermanos? Es el Hijo del Hombre. De acuerdo a la escritura misma, desde el profeta Daniel hasta los mismos evangelios, en la forma en que en muchas de las ocasiones el Señor Jesucristo a sí mismo se presenta como el Hijo del Hombre. Vea un texto. Mateo, capítulo 8. Mateo. Versículo 20. Si usted con mayor detenimiento puede leer del 1 al 20 para entender el contexto, para darle fortalecimiento a este contexto. Quienes tienen estas Biblias, mis hermanos, en donde normalmente nos las ofrecen de esta manera: Biblia con palabras de Jesucristo en rojo, ¿verdad? Quiere decir que estas palabras las dice el Señor Jesucristo, pero si no las tuviera en rojo, lea el contexto en su momento y se va a dar cuenta que el quien dice estas palabras es el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién lo lee el versículo 20 fuerte? ¿Alguien de atrás para que con su voz poderosa? ¿Hermano Manuel? Adelante, hermano Manuel, por favor.
Manuel Solís, ¿nos ayuda? Mateo capítulo 8, versículo 20, en donde el Señor hace la referencia de sí mismo como el Hijo del Hombre. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Hay muchas interpretaciones, la más común es cuando el Señor decía: no tengo ningún bien material, no tengo un hogar propio, porque como yo predico de un lado a otro, ¿sí? Él tenía el hogar de sus padres antes del ministerio, ¿están de acuerdo? Una vez que empezó el ministerio, jamás regresó a ese hogar, ¿sí? No tenía un lugar donde recostar su cabeza como tal propio, ¿sí? Pero ¿cómo se refiere Jesucristo a sí mismo? Pues agarra una concordancia, los estudiantes de la Biblia saben más sobre este técnica, ¿va? Se agarra una concordancia temática, busca el Hijo del Hombre y va a encontrar la serie de referencias donde el Señor Jesucristo a sí mismo se llama Hijo del Hombre. Jesucristo toma aquella semilla y dice que la siembra en un huerto, en un campo. Dice eso, ¿verdad? ¿Qué será el campo, mis hermanos? Vean, ¿quién me ayuda a leer Mateo capítulo 13, versículo 38? Recuerden que a veces la palabra de Dios utiliza sinónimos para entender campo, huerto, tierra, ¿no? Donde se siembra. Aquí el Señor está diciendo campo, huerto, pero ya en la parábola de Mateo capítulo 13 le está llamando campo. En uno huerto, en otro campo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Amén. Que además ya da más abundancia, ¿no? De lo que está pasando. Pero dice, ¿dónde voy a sembrar la palabra de Dios, mis hermanos? ¿En Marte? No, está diciendo que lo va a hacer en donde está el ser humano, ¿verdad? En el mundo. Recuerden que el campo es el mundo, ¿sí? Porque digo, literalmente pues, la tierra no representa en sí sola nada. Representa que en esta tierra, en este campo viven el ser humano. Por lo tanto, la palabra fue depositada en el mundo, ¿sí? Para que la palabra de Dios pudiera tener ese eco, pudiera tener ese crecimiento prácticamente resguardada por alguien, que es lo que vamos a ver en la parábola, ¿sí? Nosotros vemos ahora el Marcos capítulo 4, versículo 31, que es el paralelo de este mensaje que estamos llevando, ¿verdad? Aunque el grano de mostaza, mis hermanos, lo podemos comprender de dos formas. Uno, ya vimos que es la palabra de Dios en el sembrador. ¿Sí recuerdan toda la palabra de la parábola del sembrador? Es la palabra, ¿no? De Dios, que se siembra y dependiendo de la tierra, si es fértil o no es fértil, va a dar sus frutos. Cada uno de nosotros sabe qué tierra tiene, ¿verdad? Debemos de todos rogar al Señor que nosotros como personas, como individuos, ahora como hijos de Dios, de nuestra tierra, nosotros mismos seamos fértiles. Pero también esta semilla representa algo más. Dice Marcos 4:31, ¿quién ya lo tiene? Dice así: es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Aquí vemos que también de alguna manera representa una simiente que empieza así de chiquita, pero que se va a convertir en una simiente, ¿verdad? Si leímos toda la parábola vamos a ver el crecimiento de esa simiente. ¿Pero qué es una simiente, mis hermanos? Génesis capítulo 9, versículo 8 y 9. Si quieren leo yo este versículo. Génesis 9, versículo 8 y 9. Para entender qué es la simiente, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 9, versículo 8. Adelante, Antonio. Sí, como no. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Amén. Que aquí, en la versión 1909, que tu servidor es el que más usa, en vez de generación dice ahí. Sí. Generación dice simiente, pero son sinónimos, ¿no? ¿Sí? Una simiente es esa genealogía, esa generación que va a ir creciendo. El pueblo de Dios, de alguna manera, mis hermanos, desde Adán, lo podemos ver que es la genealogía. Lucas capítulo 3, capítulo 2, no lo recuerdo exactamente, la genealogía que se marca desde Adán, ¿cierto? Y que se va cuidando a los hijos de Dios. Es una simiente que desde el principio se va cuidando a los hijos de Dios, ¿sí? Y que en Caín, desde hermanos, alcanzamos a ver una primera genealogía de los que no son hijos de Dios.
Pero en Abraham alcanzamos a ver que una promesa que en Abraham iba a ser padre de multitudes. Alcanzamos a ver esta figura en la parábola, mis hermanos, como el Señor ya está hablando de algo más, está hablando ya no solamente de una persona, está hablando de la fe, está hablando que probablemente de una sola persona. Esto iba a ser mucho más allá de lo que la misma gente podría imaginar. Porque dice que este grano creció en un árbol tan grande que hasta las aves iban a alimentarse de ese árbol. ¿Cierto, mis hermanos? ¿Dice eso la parábola? Entonces, esa ambiente les voy a dar algunos textos porque veo que algunos están apuntando para que puedan fortalecer lo que se refiere bíblicamente esa simiente. Génesis capítulo 22, versículo 15 y 18, cuando hablamos de la descendencia de Abraham. Obviamente, Malaquías 2:15, ¿verdad? Cuando dice que ¿por qué el Señor de uno solo, si teniendo el poder de haber hecho varios, no en su momento, ¿por qué de uno solo? Porque dice que quería tener una familia para sí mismo. Génesis 4:25 y Lucas 3:32, 34 y 38. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Hablando simultáneamente, mis hermanos, que aquella semilla era el Evangelio, o es el Evangelio hasta nuestros días. ¿Sí? Como una secuencia, si usted tiene la oportunidad de estudiar hoy mismo, llegando a casa, la siguiente parábola, que es la levadura que tomó la mujer, se va a dar cuenta del por qué la interpretación que creemos que es correcta de esta parábola, porque estamos hablando precisamente también del Evangelio. Dice Marcos capítulo 1, 14 y 15. Mas después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué, mis hermanos? Vuelvo a citar el texto que estoy leyendo, Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, el mensaje de las parábolas, el reino de Dios, y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y ¿qué creen, mis hermanos? Y creed en el evangelio. Se está depositando, se está trabajando, ¿sí? Pero después viene que esta semilla alcanzamos a ver que empieza a crecer de tal manera que llega a un tamaño bastante reconocido. Ya no queda en este tamañito que es poco visible, ¿verdad? Visible pero poderoso, ¿está de acuerdo? Visible pero poderoso. Empieza a crecer de tal manera que se convierte en un árbol grande. ¿Qué representa un árbol en la palabra de Dios? Tiene dos simbologías. Árbol en la palabra de Dios. ¿Quién me ayuda a leer Salmo capítulo 1, versículo 1 al 4? Salmo capítulo 1, versículo 1 al 4. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sitio de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Qué es un árbol en la palabra de Dios? Un hombre, ¿no? Que aquí particularmente aquel hombre que recibe la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a fructificar su vida. Vuelvo a leerlo en casa, Salmo 1, versículo 1 al 4, la simbología. Ese hombre que está plantado junto a aguas de bendición, ¿qué son las aguas? La palabra de Dios. Va a crecer y va a ser bendecido y va a ser reconocido porque va a llevar frutos. Pero también un árbol representa pueblos o naciones. Ezequiel capítulo 17, versículo 22 y 24. Ezequiel capítulo 17, versículo 22 al 24. Dice así: Adelante, Mónica. así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y subiré. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán.
el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Amén. ¿A quién se está refiriendo este pasaje? Al pueblo de Israel, ¿no? Sí. Y lo está comparando como un árbol, ¿verdad? Y está diciendo, yo seré con Israel para bien y o para mal, de acuerdo a cómo se comportaba Israel en su momento, ¿verdad? Y todos los árboles del campo se darán cuenta de cómo me manifiesto yo con Israel. Por lo tanto, un árbol, mis hermanos, también se refiere a un pueblo, a una nación, y particularmente de acuerdo a lo que el Señor ya estaba predicando, es a la iglesia de Dios, mis hermanos. Porque sabemos, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? El Señor tomó prácticamente de dos tipos de gentes para formar a la iglesia de Dios. Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Judíos. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Porque el Señor vino a predicar el Evangelio. Porque el Señor vino a proponer que iba a haber un nuevo pueblo, de alguna manera, fundido entre dos que creyeran en este Evangelio. Por un lado Israel, por otro lado los gentiles, que iban a formar la iglesia de Dios. Dice, ya no vas a ser más judío, ya no vas a ser más gentil, ahora vas a formar la iglesia de Dios, pero con esa semillita, con ese pequeño sembradío que vas a hacer, o la semilla que vas a sembrar, ese sembradío, va a crecer una iglesia de tal manera, mis hermanos, de tal manera que hasta las demás aves que quieran conocer a Dios a través de ese árbol, va a haber bendición. ¿No somos la propuesta del Señor Jesucristo para que el mundo conozca el Evangelio? ¿Qué dice Mateo capítulo 28 en sus últimos versículos? Pues el mandamiento que precisamente está ligado con esta propuesta, ¿no? La Biblia creo que es precisamente para eso. La conozco, ahora conozco su mensaje, lo vivo, lo tengo que compartir. Ahora, aquellas aves, porque vamos a ver qué significa aves, no solamente aquellas aves que son parte de la iglesia, sino aquellas aves que están fuera de la iglesia, que están revoloteando fuera de ese árbol, van a tener la bendición de venir y de alimentarse de esa semilla, de ese fruto que da este árbol. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. ¿Quién lo lee, mis hermanos? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién me ayuda a leer Isaías 40, 29 y 31? No conozco mucho los nombres, pero si alguien más nos ayuda. Si no, mi hermano Toño, te voy a leerlo, ¿eh? 29 y 31. Vean la figura de un ave en particular, de un águila. Adelante, hermano Toño. Sí, gracias. Dijo usted Isaías 40, versos 29 y 31. Así es, hermano. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Como aves, mis hermanos, hoy sabemos que como parte de ese pueblo confiamos en el Señor. Que si tenemos fatiga, que si tenemos tribulaciones, ¿en quién debemos confiar y a quién debemos de buscar? A Dios. A través de su palabra, que nos va a fortalecer. Pero si eso incluso lo extendemos en bendición a aquellos que incluso están buscando, ¿verdad? ¿Por qué será que hay tantas organizaciones pseudo-cristianas el día de hoy? Porque no encuentran ese alimento verdadero. No estoy diciendo que la iglesia de Dios tenga la exclusividad como tal, y me refiero a organización, pero yo sí estoy convencido, mis hermanos, que la iglesia de Dios predica la verdad. Sí estoy convencido de eso. Y estoy convencido que de acuerdo al mandamiento del Señor, esa verdad la tenemos que compartir. Yo le doy gracias a la oración que hizo nuestro hermano director al principio, ¿verdad? En donde, mira Señor, donde quiera que se levante tu pueblo, que lleve tu nombre, ahí estás tú. Y se está predicando la verdad, y se está predicando el Evangelio. Que con este mensaje nosotros también podamos entender que todas aquellas personas que puedan ser aves, pero no de este nido, algún día puedan ser parte de este nido.
algún día se puedan alimentar de esta verdad, algún día se puedan alimentar de este árbol que dé frutos verdaderos. Porque además déjenme decirles que la iglesia de Dios, mis hermanos, así creció, fundamentada en Cristo Jesús. Dios le da toda potestad a Cristo Jesús. Pero recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, recordando cómo empieza este crecimiento de la iglesia, cómo de una sola persona en Cristo Jesús empieza a crecer de tal manera que ahora, mis hermanos, la iglesia de Dios está bendecida por nuestro Creador. Efesios capítulo 2. Capítulo 20. Dice. Adelante un momento, por favor. Fuerte. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Amén. El Señor, usted recordará en Mateo capítulo 10, dice, bueno, está muy claro que la cabeza, que la piedra angular, todos sabemos que la piedra angular es una edificación. Esa piedra inicial donde se le pone la información de lo que será la construcción, la fecha en que se inicia la construcción, una información vital para esa construcción, lo que es el Señor Jesucristo para la iglesia de Dios. En Él prácticamente está todo nuestro credo, ¿sí? Y dice, empezamos en el Señor Jesucristo. Dios pone a Cristo Jesús. Se ve bien en la escuela sabática eso, ¿verdad? Y que debemos de creer en ello. Mateo capítulo 10, ¿qué pasa, mis hermanos? El Señor empieza a trabajar con ¿cuántos apóstoles? Con 12, ¿no? Como que pensaron, ¿sí son 12? Luego en Lucas capítulo 11 llama a otros 70, sin contar a todos los discípulos que venían con él, ¿verdad? Y entonces la iglesia empieza a crecer, hasta que hoy la palabra de Dios prácticamente se predica en todo el mundo, mis hermanos. La iglesia de Dios tiene presencia casi en todo el mundo. Quizá no directamente con la Asociación Religiosa del Séptimo Día, pero seguramente con muchos hermanos que tienen el espíritu de predicar la verdad. Y este árbol tan grande entendió estos frutos, mis hermanos, que se distingue por lo siguiente. Es un árbol que manifiesta que puede haber buen alimento, porque nos identificamos de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Somos un pueblo, somos, para gloria de nuestro Dios en su nombre, un pueblo que predica, pero que tiene como señal, mis hermanos, estas dos características de ser la iglesia de Dios en su nombre, para su gloria, para predicar la verdad, para predicar a aquellos que son los más vulnerables y que necesitan pues de esa paz, de esa reconciliación con nuestro Creador. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Cierto? Todo aquello que provenga de Cristo, que la mujer sea una iglesia, y todo aquello que vaya agregándose a la iglesia, vamos a tener un enemigo que va a estar en contra de este crecimiento, en contra de que logremos llegar a esas promesas de vida eterna. Pero vean, ¿cómo identifican esta simiente? Dice la palabra de Dios que esta simiente se identifica, los cuales guardan, ¿qué, mis hermanos? Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Usted cree que la iglesia de Dios guarda los mandamientos del Señor? Guardamos los 10 mandamientos, ¿no? ¿Sí los guardamos? ¿Guardamos el sábado, mis hermanos? Estamos aquí para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Damos el testimonio de Jesucristo conforme a las Escrituras? 1 Corintios 15, versículo 1 y versículo 4. La iglesia de Dios predica a Cristo Jesús conforme a las Escrituras. Somos esa simiente, ese grano de mostaza que siendo pequeñito se convirtió en lo que el Señor tenía bendición preparada para él, para ella, para esta iglesia. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios en todo momento que el Señor nos rescató, que el Señor, por la gracia, por la sangre redentora de Cristo Jesús, estamos hoy aquí para alabarlo, para reconocerlo, pero también para hacerle siervos fieles, mis hermanos. Llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente, las palabras de exhortación del apóstol Pablo, en donde él identifica a la iglesia del Dios vivo de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Los invito a que se pongan de pie, mis hermanos.
y que juntos leamos este versículo que el Señor nos invita a que todos los días de nuestra vida lo recordemos pensando: gracias, Señor, porque somos parte de tu pueblo. Gracias porque podemos servirte para que de este árbol vengan y se alimenten las aves que te quieran buscar, siendo nosotros mismos parte de esas aves. Todos juntos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice: para que si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Para gloria y honra de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Paz a ustedes.